Muchas gracias, Carmen. ¿A mí se me oye? ¿Me oís en vuestros dispositivos? ¿Sí? ¿Se oye bien? De acuerdo. Estamos esperando a que se conecte María Ángeles, le acabo de avisar. Estaba terminando un tema en la universidad y se incorporará en breve. Fue la que puse en clase, relacionada con llevar a otra esfera artística uno de los poemas de María Ángeles Pérez. Entonces, nuestras alumnas, las Lucías Ramos Moreno, eligieron este poema que, curiosamente, forma parte también de su último poemario, El incendio mineral. ¿Puedes leerlo, Rafa? Sí, bueno, lee también Javier, que no sé si me va a matar si se lo propongo, pero es que lees también, que embellecerías este día de la poesía. Si tienes el placer, Javier, ¿te apetece? Hola amigos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Me veis? Sí, te oímos. No te vemos de momento, ¿No me María veis? Ángeles. Buenos días desde Buenos días. desde Mairena de la... No. Un momentito. Ahora. ¿Cómo estás, querida María Ángeles? ¿Todo bien? Bien, muy contentos de tenerte, muy agradecidos. Estábamos a punto de, en este inicio de la sesión, leer un poema tuyo, uno de nuestros alumnos, pero queremos verte antes de comenzar y de iniciar este bello encuentro del Día de la Poesía, 21 de marzo de 2022, día que no olvidaremos en nuestro centro. Muchas gracias. No sé si me veis ya. Todavía no, desconozco por qué. Bueno. Si no, de momento nos comunicamos así. Y, de acuerdo. nos gustaría verte, desde luego, como puedes comprender, pero... ¿Se nos oye bien, perfectamente. Lo que voy a hacer es salir y volver a entrar. De acuerdo, gracias. Me parece que ahora me oís allí con eco. Ya te vemos, María Ángeles. Buenos días. ¿Ya me veis? Buenos días. Te hemos visto fugazmente. ¿Y ahora no? Ahora no, desconozco por qué. Bueno, no, yo creo que ahora sí te vemos. Buenos días desde Mairena, como decíamos. Habíamos comenzado un poco tomando conciencia en este día, antes de la presentación protocolaria que queremos hacer por reconocimiento y por gratitud ante tu presencia hoy entre nosotros. Voy a hacer una presentación informal antes de presentarte a ti, voy a hacerlo de una manera diferente a la habitual. El profesor Rafael Rodríguez, profesor de Literatura Universal de nuestro instituto de primero de bachillerato, ha preparado con mucho cariño esta sesión y con nuestro alumnado que cursa esta materia. Y en este momento íbamos a leer uno de tus poemas para un poco introducir y entrar en este ambiente. Si te parece, vamos a darles paso a ellos y continuamos después contigo tranquilamente. Muchas gracias. ¿Cómo pueden hacer para que ella lo vea? ¿Se alcanza? Ahora no se ve. Sí, sí se ve. ¿Se escucha ahora?
¿Me Vale, escuchas, María Ángeles? Sí. Sí, Perfecto. perfectamente. Gracias. vale. ¿Empiezo? Está la cabeza atrapada y seducida, con viscosa densidad. Es que no pone eco. ¿Lo puedes mutear, por favor? Espera, no, disculpa. Ahí, en el botón de... Si puedes tú, por favor? Vale. A ver, ¿se escucha? Mute, bueno, Es que hay con un eco... muteado. A ver. Está la cabeza atrapada y seducida. De todas formas, es que se escucha doble entonces. ¿Lo hago yo? ¿Lo muteo yo? A ver, ahora. ¿Se escucha? Vale. Ahora tú escuchas, ¿sigues escuchando? María Ángeles, sí, perfecto. Está la cabeza atrapada y seducida. Con viscosa densidad, el lenguaje va tejiendo una tela alrededor. Su peso la desequilibra contra el suelo, como una manzana que Newton olvidó recoger para la cena, o que dejó pudrirse en el árbol mientras la picoteaban los pájaros en el verano de Lincolnshire, o que golpeó indolente con un pie, como si fuera un sol molesto en la curvatura de su caída innoble. Gravedad y liviandad en la atracción, con que los cuerpos se muerden unos a otros, se hacen caer, se envuelven en el lienzo invisible que cosió la mañana. Retícula imperfecta del amor. Soy a la vez la araña y soy su mosca. Ya está. Gracias, Alex. Qué mejor manera de empezar este día 21 de marzo. Si me permites, María Ángeles, queremos hacer una introducción a... En 1921, el poeta Vicente Huidobro confesó en La creación pura, un ensayo teórico, que la idea del artista como creador absoluto, del artista Dios, se la sugirió un viejo poeta se la subió un viejo indígena indígena de Sudamérica que el dijo: poeta es un dios, el poeta es un no dios, cantes a la lluvia, no cantes a la lluvia, haz llover. poeta, haz llover. Con el eco Con el del eco del gran bardo chileno chileno al que María Ángeles Pérez López ha dedicado ha una dedicado una buena parte de su vida académica, académica, de su estudio e investigación como como profesora universitaria de la Universidad de Salamanca, de la universidad. Hoy tenemos la dicha de recibirla virtualmente entre nosotros en este 21 de marzo, Día Universal de la Poesía según la UNESCO, como una demiurga de la palabra que hunde el hocico rastreador del mejor san en las heridas de la existencia humana, que se abraza a la carnalidad de la misma con repiques telúricos, con memoria líquida, con fiebre compasiva de metales, evocando un incendio mineral que abraza al hombre del universo que le sostiene. Elías Juan de Mairena, Instituto del Aljarafe, con larga tradición por el gusto de las humanidades, que honra con su nombre al profesor apócrifo de Machado y que intenta exponer a nuestro alumnado a la realidad que nos circunda, se honra con tu presencia. Permitidme que haga una pequeña semblanza de esta gran amiga de juventud, profesora titular del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, natural de Valladolid, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, experta en Huidobro, Hellman, Ernesto Cardenal y muchos otros grandes poetas del continente hermano. Autora, entre los poemarios, del Tratado sobre la Geografía del Desastre en 1997, La sola materia, Premio Tardor 1998, Carnalidad del Frío, Premio Ciudad de Badajoz 2000, La ausente 2004, Ataviño al 2012, Fiebre y compasión de los metales, finalista del Premio de la Crítica 2016, y el recientemente publicado Incendio Mineral, entre otros muchos, aparte de su Premio Sarmiento de Poesía 2005 y 2017, Premio Sección Cultural Pierno Galván 2014, etc.
termina de ser reconocida como una de las 10 mejores poetas nacionales y ha tenido misiones y honores de la magnitud de ser jurado del prestigioso Premio Cervantes, mayor galardón de las letras en lengua española. Podría seguir, pero le robaría tiempo. Buenos días, querida María Ángeles. Te presento a Leonor Osuna, profesora del Departamento de Lengua y Literatura y coordinadora de la biblioteca, persona clave para que este sueño hoy sea posible. Presento también al profesor Rafael Rodríguez, que imparte literatura universal, que acabas de ver acompañando al alumno Javier en primero de bachillerato, a su alumnado, nuestro alumnado, a un invitado de honor como el exprofesor Germán Jiménez, dramaturgo de reconocimiento internacional, y otros profesores y amigos amantes de la poesía. Queremos escucharte, queremos preguntarte. Te lanzo un guiño, aunque quiero pasar la palabra también a los compañeros después de escucharte un poco despacio, con cortesía y con mucho anhelo de sentir tu palabra, de que nos roce tu palabra el corazón y de que haya una comunicación con estos 470 kilómetros de distancia, pero que no son nada gracias a las nuevas tecnologías. El guiño que te lanzo es sobre uno de los intereses mayores que entre los alumnos y alumnas y en general todos los que amamos este género literario tenemos: la creación poética y literaria. Muchísimas gracias. ¿Me escucháis? Ahora no se oye. Disculpa. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Ahora se oye, disculpa. Muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias por estas palabras tan cálidas, tan excesivas, tan fruto de una amistad larga, que es uno de los elementos que me honra. Tener amigos tan extraordinarios como Juan Manuel González Canales. Muchísimas gracias, Talíes Juan de Mairena. El último poema de mi último libro está escrito con Antonio Machado, también con Fernando Pessoa. Hay un guiño en el poema, es un poema largo y hay un guiño a Machado. Así que estar en el Juan de Mairena, el Día de la Poesía, es una de esas formas de plenitud que a veces regala el lenguaje, que regala la vida, que regala la amistad. Os agradezco enormemente a cada persona, a los escritores, a los profesores, a los estudiantes que estáis. Permitidme el tuteo. A pesar de los kilómetros de distancia, pues envío un abrazo calidísimo y sobre todo pensando que la creación literaria, partiendo de la pregunta que hacía Juanma, nos brinda vínculos y formas de sostenernos en el mundo que no podríamos imaginar antes de abrir un libro. No solo un libro, también un graffiti en una pared, un tuit, donde alguien puso talento y puso verdad y de pronto puede estar acercándonos, conmoviéndonos. En esos libros, en esas formas de la palabra que se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo, reside algo central. El hecho de que Antonio Machado me haya acompañado para este poema y en el Juan de Mairena, cuando decía que la poesía tenía que evitar esas palabras solemnes, esas palabras ya absolutamente muertas, con las que a veces nos golpean en otros ámbitos de la vida. Esa compañía, la de Machado, es permanente para mí. Tener como compañero de viaje a alguien que vivió hace décadas, a quien no has conocido, es uno de esos regalos de la creación literaria. La creación literaria hace que Safo pueda ser hermana tuya y Emily Dickinson o Walt Whitman sean unos parientes un poquito extravagantes y extraordinarios que desde el siglo XIX te miran caminar bajo el cielo. Y Lorca, Machado, Fernando Pessoa o poetas que están escribiendo hoy, autores que están escribiendo hoy, te están acompañando bajo el cielo. Eso es lo que regala la creación literaria, esa intensidad. Porque
siempre va a haber un autor, una autora con quien encuentres un verso, una palabra que tatuarte sobre tu piel. No tiene por qué ser un tatuaje literal, aunque conozco quien se ha tatuado versos de Alejandra Pizarnik, la gran autora argentina, por ejemplo, porque de pronto la necesitas para respirar. Pero sí tatuajes imaginarios sobre la sensibilidad, y con esos tatuajes te acompañas. No oigo. ¿Me oyes, Juanma? No sé si me escucha, ¿quiere escuchar porque estamos en la técnica, Juanma? No se puede oír, ¿no? A ver, por el móvil se escucha mejor que por otros sitios. ¿No me oís? Lo que pasa es que se ha conectado 2 veces y por eso se escucha también. Disculpa, María Ángeles. María Ángeles, Dime. te rogaríamos, parece ser que hay un problema en la señal. Quizá puedes quedarte solo en un espacio de los dos en los que estás hablando. Sí. Y no sé por qué estoy en dos. Es una cosa rarísima. Sí, Creo que he hablado por 2 sitios, pero no sé. Voy a salir y volver a entrar. Vale. Sí. Creo que ahora solo estoy por un lugar. Ahora se te oye perfectamente, sí, se oye ahora perfectamente y disculpa, muchas gracias. No, perdón, porque no sé qué he hecho, pero me he multiplicado por 2. Sí. Esto lo permite, por ejemplo, es la mejor enseñanza de la creación poética para mí, y es que de pronto eres otra, te puedes colocar en otra piel, en otro espacio, mirar el mundo, pero no pensé que iba a ocurrirme con la plataforma Webex y con vosotros. Mil disculpas, porque no sé qué hice, pero entré por 2 lugares al instituto. Creo que tenía tanto deseo de estar con vosotros que entré por 2 lugares. Quizá la creación, si se me oye bien, continúa un poquito. Sí, por favor. La creación literaria para mí tiene 2 elementos importantísimos. Uno de ellos, que hay palabras centrales que alguien puso sobre el mundo que te acompañan permanentemente. Cuando César Vallejo escribe en Los Heraldos Negros, el gran poeta peruano, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Creo que ante situaciones extremas de la vida, muchas personas hemos sentido que en esos versos podíamos consolarnos, encontrar quien hubiera dicho nuestro desesperado dolor. Y así con poetas que han ido escribiéndonos a lo largo del tiempo. Yo nombraba antes desde Safo hasta María Victoria Atencia, una de las grandes poetas españolas, Olvido García Valdés, poetas que están escribiendo versos. Olvido García Valdés, un libro que se titula Confía en la gracia. En ciertos momentos de dificultad, yo me repito como si fuera una oración, confía en la gracia. Y esas palabras suyas son respiración. Ese sería el primer elemento central para mí de la creación literaria, que regala momentos de plenitud en palabras que otros y otras pusieron en el mundo a lo largo del tiempo. Por eso estudiar literatura, abrir libros, curiosear en lo que ocurre en las palabras es tan significativo. Nos conforma, porque ahí está ocurriendo el amor, está ocurriendo el tiempo, está ocurriendo la vida, está ocurriendo la muerte, el dolor, y se puede entender y penetrar y vivir. Y luego hay otro elemento para mí importantísimo de la creación literaria, y es que nos permite colocarnos en otros lugares distintos al del yo. Nos permite estar en la piel, desde una piedra, la piel de una piedra, que es lo que yo intenté en el último libro, o la piel de un animal, la piel de un vegetal,
¿cómo va a tener un vegetal piel? ¿Cómo va a tener piel una piedra? Pues me pareció que sí. Por eso hay un poema en este último libro que empieza diciendo el título "Todo lo recubre piel humana", porque me pareció que era así, que todo lo recubre piel humana. Donde mirase había piel humana. Y tenía que preguntarme por esa piel humana, por lo que ocurría en cuerpos que no veo. Y están ahí sosteniendo lo que sí veo. Entonces, esta otra segunda característica, la posibilidad de ocupar, no de ocupar, de compartir, porque ocupar puede ser muy invasivo, pero compartir otros lugares, colocarte en otros tiempos, en otros espacios y de pronto imaginar ángulos de la vida que no conocías. Un poeta salmantino extraordinario, Juan Antonio González Iglesias, con un libro titulado Un ángulo me basta. A lo mejor lo que tiene un poema es un ángulo. Tiene eso, un lugar distinto desde el que mirar, desde el que el ruido de nuestro alrededor queda silenciado y de pronto lo que escuchamos es esas otras voces de los otros, de lo otro. Nada más y nada menos. ¿Quién le gustaría romper el hielo y reaccionar o comentar o preguntar o indagar o demostrar curiosidad? León, sí. ¿Oyes, Trian? ¿Oyes a la persona, María Ángeles? Sí, bien. ¿Ahora? Sí, una pregunta. Vale. Yo te lo voy a hacer, a ver, que creo que no es muy personal ni nada. ¿Qué te llevó a escribir? ¿Qué te inspiró? Bueno, en el comienzo del comienzo, Triana, ¿verdad? Triana Sánchez me preguntaba. Sí. Hola, Triana. Hola. En el comienzo hay una profesora de literatura. En el comienzo de todo, una clase de literatura cuando yo tenía vuestra edad, quizá un poquito más pequeña que vosotros, pero donde de pronto una profesora lleva a clase, cantado por Amancio Prada, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que empieza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es un poema de amor místico, pero también de amor en términos humanos, de amor de la amada al amado, que es Dios. La amada, el poeta, al amado, que es Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es un poema de amor bellísimo de quien tenía el amor y lo ha perdido. Entonces yo estaba, viviendo la adolescencia y preguntándome, y de pronto escucho las palabras de amor más extrañas. Pensé que hablaba un extraterrestre. No me parecía posible que se dijese el amor con esas palabras. Fue una conmoción. Y a partir de ahí empecé a buscar poesía y a leer poemas y a leer poemas. Y cuando lees, también algo puede despertarse en ti. Una parte de deseo de hablar con esos textos que admiras, con esos autores, y escribir las palabras de amor, de esa joven, de esa adolescente que yo era. Así que ahí en el comienzo, una clase que recuerdo con mucho agradecimiento siempre, ¿eh? Es hermosísima la tarea de compartir los textos, las palabras. Es una tarea exigente, compleja, pero hermosa, importante. Así que todo el agradecimiento. Y cántico, los poemas de amor. Gracias. Juanma, yo quiero decir algo, pero ¿desde aquí se oye? Sí, Leonor, parece que se oye. María, bueno, es que no tengo esta cámara, es que yo no con la entrada de la biblioteca. Pues de la cámara, Juanma, no me importa, ¿eh?
cosas. Una es felicitarte por atreverte a desafiar a Rubén Darío. Dichosa la piedra que esa pena, dichosa la planta que no se siente más la piedra dura que esa ya no siente. Vas tú y dices, pues no, las piedras tienen piel. No solo tienen piel, sino tienen piel humana. Toma, felicidades. Y luego, como no quiero robarnos un tiempo, solamente quiero regalarte un poema tuyo. Porque el poema es tuyo, pero yo te lo regalo. Porque sabes que en cuanto ha salido de ti, ya es mío. Y yo te lo regalo, pero me da suerte regalando a la persona que está a mi derecha, que es mi pareja desde hace un siglo y medio. Solo un cachito entero no lo voy a leer. Con tu permiso, te regalo este poema a ti y a él. No es de incendio mineral, es de fiebre y compasión en los metales. Se me puso la piel de gallina cuando lo leí porque estaba segura de que lo habían escrito para mí. Sin conocer el libro. Para celar despacio una naranja, se anuda la belleza en sus tres sílabas. Entonces cae su piel como un regalo, un bucle de calor y de oro espeso que baja por las patas de la mesa y se enreda en su tronco y su raíz, lo siento no puedo hablar. Cuerpo desnudo, libre, luminoso, espera vegetal sobre su vientre, felicidad sencilla entre los dientes y en la boca abierta y repetida. Como mansa no queda ante el invierno y moja el escondrijo de la angustia. En la mano que ofrecen los poetas, la palabra naranja es tan redonda que parece imposible celebrarlo. Su verdadera inquieta ante el cuchillo como línea unida con la muerte. Tan redonda que es fácil de los solsticios que se abraza a su pintaje. Gracias, María Ángeles, por conocerte. Besito, luego me pongo la cámara cuando recupere mi móvil y ver la cara. Soy yo la que agradece de verdad porque esas complicidades que genera esos vínculos profundos que genera la poesía, creo que son muy distintos y mucho más fuertes que otros vínculos que podamos conocer en un mundo además, bueno, pues donde los vínculos tienden a debilitarse, donde no es sencillo sostener los propios cuerpos, ¿no? La relación con los demás. Agradezco muchísimo esa lectura, ese haber hecho tuya la naranja y me sobrecogió una palabra tan sencilla con sus tres vocales, la misma vocal repetida 3 veces. Me pareció que algo hermoso ocurría ahí y buscar en ese espacio es la escritura. Cualquiera de nosotros tiene creatividad. La creatividad es un modo de interrogarte, me parece. Hay quien lo tiene para la música o para la imagen o para la palabra o para la parte más científica o no sé, la creatividad es una de esas cualidades que nos atraviesa absolutamente de modo transversal, estoy convencida de ello. A mí lo que me ocurre es que las palabras son las que disparan y a la vez atan lo hermoso. Y me pareció que la palabra naranja y la propia naranja tenían una felicidad redonda para la boca, pero que no olvidaba, ¿no?, otras condiciones a veces difíciles. Así que soy yo la que agradece, de verdad que sí. Hola, María Ángeles, ¿me escuchas? Sí. Soy Rafa, profesor de Literatura Universal del grupo. Hola, Rafa. Encantado de saludarte y bueno, pues agradecerte la presencia en este acto aquí en el Juan de Mairena, que supondrá un hito histórico, un antes y un después. Nos relanzará para seguir creyendo en el verso, la palabra y la poesía. Antes hablabas en tu intervención sobre cómo la poesía, la palabra nos podía trasladar a otros espacios, a otros lugares, y tú la has conseguido conmigo, y hacía muchos años que yo no sentía ese traslado a otros lugares sin estar presente en ellos, sino a través de la palabra como vehículo. Y uno de esos caminos ha sido cómo me traslada tu poesía a algunos lugares, como por ejemplo un lugar de Huelva donde yo estuve durante 4 años ejerciendo la docencia, que es Minas de Río Tinto, un lugar donde el mineral está muy presente
y por otro lado, fueron palabras muy bonitos, muy impactantes, muy sugerentes, unos versos que extraje de uno de tus poemas y la palabra amor no ha podido estar tan bien tirada ahí, precisamente, en ese último verso que te lo voy a pasar a leer. Además, estamos en unos tiempos donde es tan importante la palabra, ahora mismo que estamos en una situación tan crispada en el mundo, ¿no? Que necesaria es la palabra y hacernos entender. Te lo leo. En el paisaje gris del desamparo, los niños y cacharros de los parques, piedritas y columpios de metal exigen, con su amor, no ser heridos. Me parece de una gran belleza, como en ese paisaje gris, ¿no? Lo que supone el gris, que el amor los empuje para que no sean heridos. Entonces quería reconocerte estos versos como han sido capaces de trasladarme a esos otros lugares. Y no me parece que sea fácil y lo has conseguido. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias a ti, Rafael, Rafa, o como Rafael por Rafa, muchas gracias porque cuando escribes, yo creo que cualquiera que escriba puede decir que no sabe bien hasta dónde pueden llegar esas palabras, a quién van a decir, si van a decir, si alguien va a necesitarlas. Creo que honestamente no se sabe, al menos yo no lo sé cuando escribo. Y que esas palabras puedan despertar la imaginación, ese recuerdo de infancia. El paisaje de Río Tinto, que conozco un poquito, he estado varias veces, que es impresionante, con esas tonalidades tan distintas de la piedra, ¿no? En relación con lo metálico, como hay un conjunto de texturas y de imágenes que pueden a cada uno seguramente evocar o despertar. A mí lo que me preocupa siempre, lo que sí está atravesándome de modo fuerte, es ser consciente de que con las palabras hacemos casi todo. Casi todo lo que hacemos son actos de habla. No absolutamente, pero sí una parte, desde dar una clase hasta recibirla, agradecer o no, decir en el mundo, ¿no? Estamos diciendo en el mundo. Un bautizo es nombrar y un matrimonio es decir sí a un contrato de amor. Hay casi todo lo que hacemos son actos de habla. Entonces, la responsabilidad, el peso hermoso y serio que las palabras imprimen, ¿no?, sobre nosotros, quiero que no se me olvide nunca, porque está la herida, porque está la guerra, porque está el espacio, por ejemplo, del hambre en una generación como la nuestra, quiero decir, en un año como 2022, cuando es un problema que podría estar resuelto, porque hay condiciones materiales sobre el planeta Tierra para que el hambre dejase de ser la vergüenza que es, me parece, por lo menos yo la siento en términos de vergüenza. Y así en otros muchos ámbitos. Es decir, también con nuestras palabras podemos transformar. Lo creo honestamente, aunque sea el pequeñísimo espacio en el que vivimos, porque no es el mundo de las grandes palabras, no, el de las pequeñas, donde nos estamos moviendo cada día. Nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio familiar, la relación con los demás, de la sociedad que construimos o no. Y para mí ese peso es muy grande, es un peso hermoso también, es como el peso de la piedra. Antes me decía tu compañera, cómo atreverme a decirle a Rubén Darío que la piedra no sentía, y a mí me parecía que sí, que es que la piedra tiene dentro un pájaro. Hay un pájaro anidando dentro de una piedra. O sea, es posible pensar que cuando coges la piedra, por ejemplo, con la que Caín mata a su hermano Abel, hay que preguntarse qué hay en esa piedra también, no solo en la mano, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con lo que hacemos? ¿Cuánto pesa? Y que por eso la literatura es tan importante, tan necesaria. La literatura, el arte, la filosofía, la fotografía, la escultura, la música, todo lo que nos hace preguntarnos por qué significa ser con los demás,
o contra los demás, o qué pasa en relación conmigo mismo, misma y todo lo demás. Por eso es tan importante reclamar ese espacio del arte de las humanidades, y es un espacio en el que estoy permanentemente. Hola, ¿me escucha? Hola, Hugo. Hola. Me gustaría preguntarte por si tú mientras escribes escuchas algún tipo de música. Sí, toda la que puedo. Mi hijo adolescente amplía mi repertorio, y el hijo mayor, bueno, que ya tiene 23 años, también tiene su propio repertorio, así que a veces escucho lo que ellos quieren oír, y sí, me gusta muchísimo escuchar música. No conozco bien la música, pero quiero decir que intento entender su sintaxis, su semántica, ¿no? Y me cuesta a veces, pero sí, por ejemplo, la música, desde el jazz, el flamenco, la guitarra, por ejemplo, me encanta que me acompañe cuando estoy leyendo, cuando estoy escribiendo. Sí, me acompaña de modo permanente. Nos gustaría también escuchar a Germán, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta mañana y que va a ser seguro un gran diálogo entre dos grandes creadores. Y muchísimo menos. María Ángeles, he tenido que apagar el móvil porque me he quedado sin papel. Verás, el último día he leído muchas cosas suyas y estoy exactamente sorprendido y gustoso porque la gramática para mí es una cárcel. He necesitado romper la gramática. Y no he podido, no he sabido hacerlo. Todavía no sé hacerlo. Pero me siento feliz cuando rompo la gramática. Carlos, tú me has enseñado que si rompes la gramática, y siendo un gran filólogo, se pueden decir cosas tan hermosas como las que dices, también dices y tan claras. Así que yo te doy las gracias por esa enseñanza que me has dado en los últimos días cuando he estado leyendo. Tú no rompes la gramática y no necesitas romper la gramática para decir lo que sientes como una poeta. No sé si me has entendido. No he oído muy bien la pregunta. No, una pregunta, es un agradecimiento. María Ángeles, ¿nos estás escuchando bien? Sí, a ti te oigo muy bien, Juanma, pero a Germán no sé. Sé que agradecía, me decía que había algunas cosas, pero no, hay algunas palabras que se me han perdido. Hablaba de la dramaturgia, pero hay alguna palabra que se me ha perdido. Yo te decía que gracias a ti he aprendido en los últimos días en los que he estado leyendo. Activa el micro, que creo que no está... El del móvil. Ah, claro. El micro está desactivado. Ah, perdón. Ahora perfectamente. Bueno, que te agradecía mucho una cosa que he aprendido gracias a la lectura de tus poemas. Yo siempre que últimamente intentaba escribir, para mí la gramática pesaba como una losa. Yo sabía que tenía que romper la gramática, porque si no, no podía expresar lo que yo quería expresar. Y tú me has enseñado que respetando profundamente la gramática, todavía me emociono al decírtelo, porque es cierto, se pueden expresar lo que tú has querido y lo que tú has sentido. Es decir, tampoco será tan necesario romper la gramática. Y por otro lado,
esto sí es una pregunta. Creo que es Maeso o Escribano. Hablan de ti, sobre la transitividad de tu poesía. ¿Te suena o no? Bien. Yo después de leer tengo una idea, pero tú podrías escribir qué quieren decir ellas con la transitividad de tu poesía. Muchas gracias, Germán, por la pregunta que me hace cuestionarme muchas cosas. Por un lado, el reto de la gramática, lo que señalabas en relación con la gramática, es también, claro, una cuestión importantísima. Quien escribe sabe que es con las palabras con quien está entendiéndose o no. El primer poema de este último libro empieza diciendo: mi cuerpo choca contra los pronombres porque siento de modo físico, literal, que cuando digo yo, cuando digo nosotros, cuando digo nosotras, no sé bien qué estoy diciendo. Me pregunto qué se está escondiendo ahí, porque se están escondiendo muchas cosas. Y entonces, ahí la gramática no necesito romperla, pero hay autores que sí la han necesitado transgredir. Y yo creo que la gramática admite mucho, o sea, ánimo con la búsqueda. Bueno, no hace falta decirle eso a un creador destacado como tú, ni muchísimo menos, pero quiero decir que yo creo que no tiene que ser jamás una losa, sino un espacio de diálogo, el de gramática, semántica, cualquier nivel de la lengua. Donde está de un lado lo inteligible, lo que vamos a entender, y de otro lado la búsqueda personal para que eso sea expresivo. Y luego la cuestión, ¿no?, de fondo sobre esa transitividad que ellas han señalado para lo que escribo. Quizás lo que más me atraviesa, y me doy cuenta que en muchos libros, es la noción de que somos parte de un todo. Cuando hablamos de desastre ecológico, por ejemplo, y pensamos como si la naturaleza fuera el fondo, como estos libros que yo tengo aquí, ¿no? Y nosotros fuéramos quienes se están moviendo, pero es que somos parte de, igual que, porque somos naturaleza también, ¿no? Lo somos. Y cultura significa cultivo de lo que trabaja. Etimológicamente, ¿no?, lo que ara la tierra. Entonces, esa idea de que somos en comunidad, de que yo puedo hablar una lengua, pero esa lengua necesito que haya otra persona, al menos, para que haya diálogo. La lengua no ha podido crearse de una sola persona. Nada sostiene una sola persona. Hay ese último poema que está en diálogo con Machado, justamente por los límites del yo, y en un momento determinado unas palabras de Pessoa: porque tú no eres suficiente para ti. Yo leí eso y me conmocioné, porque pensé, es eso exactamente lo que necesito intentar explorar, que somos parte de los demás y los demás parte de nosotros. Ojalá, o sea, ese es mi deseo radical en el lenguaje, pero también en relación con la naturaleza, con lo vegetal, con lo animal, por supuesto, y con lo inerte, aparentemente inerte, piedras, por ejemplo. Es que en nosotros hay un gran número de elementos químicos que nos están uniendo a la Tierra. En cada uno de nosotros partículas de estrellas lejanísimas. Nosotros, en cada persona está escrito el universo de algún modo, y eso es impresionante. Entonces, para mí la transitividad es ese deseo, ojalá, de comunicación, porque la poesía, el lenguaje son experiencias radicales de comunicación, aunque lo sean también de conocimiento y de búsqueda y de dificultad, porque a veces tropiezas con las palabras y no alcanzan. Eso ocurre casi siempre. Pero en el camino hacia decir algo puede haber comunicación, puede haber vínculo, puede haber lazo prodigioso. Puedes permitirte desmentir a Rubén Darío o decirle: querido Rubén, gracias por todos tus versos, gracias, pero permíteme imaginar
que también a la piedra la cubre piel humana. Claro, pero si Rubén Darío no lo hubiera escrito, quizá no hubiera podido contradecirlo. Es que Nos gusta que lo contradigas tú, María Ángeles. te iba a comentar que cuando yo leí tu primer poema, me costaba trabajo entenderlo. Al final llegué y eligió que es el gran poema de María Ángeles Maestro. Que yo animo a toda la gente a que lea ese poema, no sé cómo se llama, si el título es ¿Quién cree que eres yo? Pero yo me lo recordé e inmediatamente lo comprendí todo. Y en fin, me hizo mucha ilusión comprenderte que comprendía. Y nada. Muchas gracias. Además, ese poema está en deuda. Yo hablaba antes de otros grandes autores que te sostienen, ¿no? Cada uno vamos a encontrar esos autores, ojalá, esas voces que nos sostengan. Por eso los espacios de la literatura, los espacios del arte son tan necesarios. Un libro de la poeta María Ángeles Maeso que se titula ¿Quién crees que eres yo? Y es las palabras que su madre le dice a ella, la madre enferma de Alzheimer, y la hija hablando con la madre, yo. Y en un momento determinado la madre le pregunta, ¿pero quién crees que eres yo? Ese es el título de su libro. Es un libro magnífico y a mí ese título y el propio libro y lo que pasaba con las palabras, y es un libro de amor también, y es un amor difícil porque es el amor en la vejez de una madre con ya problemas de memoria muy graves. Me pareció que ese libro me estaba sosteniendo y lo hacía literalmente. Entonces yo necesité explorar lo que estaba pasando ahí y agradecerle a María Ángeles Maeso y pedirle que me acompañara en ese viaje que es el poema. Cuánta intensidad, cuánta palabra que traspasa el corazón. Es triste, pero no tenemos que ir terminando, querida María Ángeles. Sé cómo darte las gracias. Me he quedado porque me estaba mirando mucha gente. Me ha regalado el día. En medio de esta mierda del mundo me ha regalado el día. Muchísimas gracias. No sé si me estás escuchando. Creo que no. Soy Leonor. Muchas gracias. Oigo un poquito de alguien que agradece y que habla de iluminar el día. María Ángeles, Hola. soy yo. Hola. Hola, mira, soy Leonor. Bueno, tengo el segundo de bachillerato, me tengo que ir volando y te quería dar las gracias, pero ya no como bibliotecaria, sino como persona, como Leonor, porque es que, no sé, me ha regalado el día, es que en medio de todo lo que estamos viviendo, me ha regalado el día. Yo no tengo palabras tan maravillosas como los creadores, como sois tú o Germán, solo te digo que me ha regalado el día, y eso es ahora mismo más grande que cualquier otra cosa. Me gustaría quedarme horas y horas. Agradezco a Juanma que lleva persiguiéndonos para traerte y el mil dinero no nos lo permite haberse acercado de esta manera y me voy a segundo de bachillerato, pero vamos a leer poesía porque hoy en toda mi clase vamos a leer poesía. Un beso muy grande y espero conocerte en directo muy pronto. Gracias mil. Gracias a ti por esa mascarilla de arcoíris maravillosa, que a mí también me ha alegrado el día. Yo te he visto y me has alegrado el día con esa mascarilla, así que gracias a ti, a todos, a todas. Tenemos que conocer. Margarita. Nada, yo igual, yo suscribo las palabras de Leonor. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todos, a Germán, a Juan, calidísimamente a todos, a todas. Gracias, de verdad. Todo el grupo te damos muchas gracias. Ha sido un gran regalo de día y que la palabra y la poesía siga construyendo puentes en este mundo y siga tocando corazones. Un gran abrazo desde Mairena, un abrazo amiga, un abrazo. Un abrazo enorme desde Salamanca. Gracias, muchas gracias de corazón. Un abrazo. Gracias.